Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Tiempo del Espíritu, un espacio para experimentar el poder de Dios en tu vida. Manda la lluvia, Tiempo del Espíritu. sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Pido al Espíritu Santo te tome totalmente en este momento para que la palabra que te voy a proclamar sea de bendición para ti. Sea una palabra que transforme tu interior y que te ayude a vivir esa experiencia de San Pablo, el héroe que estamos contemplando en estos días, para que justamente la figura de Pablo te entusiasme a ser un misionero del reino. Hoy te quiero presentar un texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 1 al 8, texto en el cual se nos narra cómo Pablo se encontró con una comunidad, con la comunidad de Éfeso, y se dio cuenta que no habían recibido el Espíritu Santo. Y Pablo integra a estos cristianos que habían llegado al conocimiento de Jesús por otros caminos distintos. En la antigüedad cristiana todos se sentían con derecho a evangelizar y no siempre las cosas estaban tan claras. Fíjate lo que nos relata el libro de los Hechos. Mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: «Cuando ustedes abrazaron la fe, ¿recibieron el Espíritu Santo?». Ellos le dijeron: «Ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo». «Entonces, ¿qué bautismo recibieron?», les preguntó Pablo. «El de Juan Bautista», respondieron. Pablo les dijo: «Juan bautizaba con el bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús». Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue luego a la sinagoga y durante 3 meses predicó abiertamente, hablando sobre el reino de Dios y tratando de persuadir a los oyentes. Pablo es un misionero itinerante, es un viajero. Llega a las regiones de Éfeso. Vuelve a Éfeso por segunda o por tercera vez. Y ahora se va a quedar ahí por lo menos 2 años y medio. Es el tiempo de poder estabilizar esa comunidad tan importante. Estamos más o menos entre los años 53 y 56. Y desde Éfeso Pablo va a enviar 2 cartas. La carta a los Gálatas y la primera carta a los Corintios. Después de esa época heroica de las fundaciones, de la simplicidad, de la primera evangelización, comienza la época de las cuestiones doctrinales. Hay que aportar algunas precisiones de orden intelectual. Es preciso defenderse de las sectas marginales, con el riesgo de desviarse a la larga. Y allí encuentra a algunos discípulos. Les pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Y que le contestaron lo que muchos cristianos podrían contestar hoy: ni siquiera hemos escuchado hablar del Espíritu Santo.
ni siquiera hemos escuchado hablar. Pero entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan, un bautismo de penitencia, pero no el poder del Espíritu Santo, el fuego que enciende el corazón, que es el Espíritu Santo. Éfeso es una ciudad cosmopolita. Están todas las sectas religiosas que uno se imagine, disputándose los clientes. Algo parecido a lo que encontrás hoy en muchos barrios, ¿verdad? ¿Y los juanistas? ¿Quiénes eran? ¿Eran simplemente seños? Y entre esta secta y los cristianos discutían sobre la eficacia de sus bautismos. ¿Quién tenía el bautismo mejor? Hay muchos textos en el Nuevo Testamento que dan testimonio de esta polémica, de esta pelea entre dos grupos distintos. Yo te ruego, Señor, por todos los grupos cristianos, por todas las diversas iglesias que creen ser fieles a ti, para que no se retrase el movimiento hacia la unidad, para que los pastores, por nuestras apetencias personales de dominio sobre los fieles, no seamos un obstáculo para la unidad. Para que todos los cristianos sean tuyos, Señor, y no de los pastores. Te ruego por los que dentro, incluso de la Iglesia Católica, se oponen unos a otros. Danos, Señor, la unidad de la fe. Danos la unidad de la fe, Señor. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo que creyesen en el que tenía que venir después, o sea, en Jesús. El bautismo de Juan era simplemente un signo de conversión. Todavía se está en lo humano. Se trata de esforzarse para cambiar de vida, pero la novedad del bautismo cristiano es la fe. Se accede a un orden nuevo. Se necesitan unos ojos nuevos que solamente el Espíritu Santo puede dar. Y ellos quisieron ser bautizados en nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y se pusieron a orar en lenguas y a profetizar. ¿Estás dispuesto a avanzar por una nueva etapa de tu vida? ¿Sabes que Dios actúa en nosotros por etapas? Reiteradas llamadas a una perfección mayor, sucesiva. Si quisiéramos quedarnos en la etapa a la que hemos llegado, podríamos rechazar nuevas llamadas de Dios. Pregúntate en este momento, ¿hacia qué progreso te está llamando el Espíritu Santo? Porque para llegar a Él, tenés que renunciar a tus certezas, a tus seguridades anteriores. Como estos discípulos de Juan el Bautista, tuvieron que aceptar dar un paso nuevo. Este milagro de las lenguas, de la glosolalia, estos nuevos cristianos investidos del Espíritu Santo que se ponían a hablar en lenguas incomprensibles, un fenómeno significativo, el signo que destaca los Hechos de los Apóstoles de que el Espíritu Santo pasa por la vida de las personas. Es que seguir al Espíritu es dejarse introducir por Él en zonas imprevistas, en una aventura espiritual. Fíjate que orar en lenguas y profetizar son los dos signos que más señala los Hechos de los Apóstoles como el fenómeno de la evidencia de la recepción del Espíritu Santo. Esto es importante porque a lo largo de la historia muchos cristianos se han cerrado a esto, o han enseñado equivocadamente que eran cosas solo para la época de los apóstoles. Esto no es verdad. Hay millones de cristianos orando en lenguas, profetizando hoy en día. En las iglesias que se han abierto a los carismas, que dejan actuar al Espíritu Santo, que no le tienen miedo al Espíritu Santo. Es terrible que haya cristianos que parece que le tienen más miedo al Espíritu Santo que al diablo. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no te cambia la vida, te deja en la misma mediocridad en la que te encuentras.
el Espíritu Santo sí que te cambia la vida. El Espíritu Santo te lleva a dar un paso más hacia adelante en tu entrega al Señor. Y continúa diciendo el relato, eran unos 12 hombres. Fíjate que muchas veces nos representamos mal la situación de los primeros cristianos. Aislados, minoritarios, inmersos en ese inmenso paganismo oficial de estas grandes ciudades del imperio. Son necesarias esas cifras para que te puedas dar cuenta de esto. Eran una docena, Señor, una docena, en medio de una ciudad pagana. Señor, danos una fe valiente. Señor, aunque seamos pocos, danos ese convencimiento que llevó a convertir ese mundo romano, porque esos pocos estaban encendidos en el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Te invito a pedirle al Señor que te encienda en este fuego, escuchando este tema del grupo Sembradores. Tú vives dentro de mí. Dios vive dentro de mí y siempre está listo para enseñarme la verdad. El Espíritu de Dios vive dentro de mí y siempre está listo para enseñarme a vivir. Me fortalece, intercede por mí, me ayuda a entender entre el bien y el mal y desarrolla en mi vida un carácter como el de Cristo. El Espíritu de Dios vive dentro de mí y siempre está listo para enseñarme la verdad. El Espíritu de Dios vive dentro de mí y siempre está listo para enseñarme a vivir. Me fortalece, intercede por mí, me ayuda a entender entre el bien y el mal y desarrolla en mi vida un carácter como el de Cristo. Tú vives dentro de mí, tú vives dentro de mí. Tú vives dentro de mí. Tú vives dentro de mí.
dentro de mí. Tú vives 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 dentro de mí. Quiero que escuches ahora un diálogo extraño en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 29 al 33. Un diálogo del todo extraño. Mientras que los discípulos reconocen la identidad de Jesús, Él les advierte sobre las persecuciones que van a sufrir. Es que, justamente, la identidad de Jesús incluye el ser crucificado. Los cristianos nunca se tienen que olvidar de esta relación con Jesús. Caminar hacia la gloria es pasar por la cruz, es pasar por la crucifixión, el rechazo, el abandono, por tener que enfrentar todo aquello que se opone al reino de Dios. Si no, no se llega a la gloria del Padre. Sin cruz no hay gloria ninguna, ni con cruz eterno llanto. Santidad y cruz es una. No hay cruz que no tenga santo, ni santo sin cruz alguna. Siempre me acuerdo de ese poema aprendido en mi juventud. Te presento el texto del Evangelio de San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, los discípulos le dijeron a Jesús: «Por fin hablas claro y sin parábolas. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios». Jesús les respondió: «¿Ahora creen? Se acerca la hora, y ya ha llegado, en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado, y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo». Ahora sabemos que conoces todas las cosas, que no necesitas que nadie te pregunte, y en esto creemos que has salido de Dios. Es el final del último discurso de Jesús después de la cena. Después de tantas incomprensiones, después de un camino largo, entrecortado de vacilaciones, los apóstoles parecen por fin haber llegado a la fe. Por lo menos es una nueva afirmación de su fe. Y esto porque el camino doloroso de sus dudas, de sus cobardías, de sus abandonos, no está terminado todavía. Jesús, más lúcido que ellos, se lo recuerda, y se lo recuerda dulcemente, sin amargura. ¿Ahora creen? Llega la hora, y ya ha llegado, en que se van a dispersar cada uno por su lado, y a mí me van a dejar solo.
es que la ilusión siempre acecha a los creyentes. En cada momento, pero sobre todo en la hora de la prueba. Dicen, sabemos, creemos, y Jesús les hace notar varias veces esta presencia de Judas entre ellos. Judas ya los había dejado un cuarto de hora antes, y ahora creen tener la seguridad de la fe. Lo que pasa es que a cada uno Jesús le anuncia su deserción. Lo van a abandonar, lo van a dejar solo. Y la negación de Pedro va a ser el símbolo del comportamiento de todo el grupo. Es que esa palabra de Jesús está dirigida a mí. Está dirigida a ti, a cada creyente. Quiere revelar la incapacidad de cada uno de nosotros para poder traducir efectivamente en nuestros actos la fe, esa fe que afirmamos, sin embargo, con nuestros labios cuando rezamos el credo, pero que no se afirma igualmente en la propia vida. No basta cantar el credo, no basta enorgullecerse de ser el que está en la verdad. ¿Cuántas de nuestras conductas abandonan a Jesús? ¿Cuántas de tus conductas abandonan a Jesús? Señor, te pido que seamos humildes. Señor, te pido que hagas que nuestra vida cotidiana corresponda a lo que estoy afirmando en este momento. Pero Jesús dice, no estoy solo, el Padre está conmigo. Qué emocionante que resulta este final de la frase de Jesús. No estoy solo, el Padre está conmigo. A los apóstoles les acaba de decir que lo van a abandonar. Ustedes me dejarán solo, pero no, nunca estoy solo. El Padre está conmigo. Él es el que no abandona nunca. Estoy seguro de que puedo contar con Él. Él me ama sin fallas. Qué importante es entretenerse en decir y en repetir esta palabra de Jesús. Trata de repetirla. Cuando te bajonees, decí, no estoy solo, el Padre está conmigo. No estoy sola, el Padre está conmigo. Contempla, volvé a contemplar todo lo que esto te revela del interior de Jesús. En Jesús no hay soledad, porque el Padre está siempre con Él. Y el Padre está siempre contigo, si el Espíritu de Jesús está en ti. ¿Te llega también esta tentación de pensar que estás solo, que estás sola? Y Jesús te dice, les he dicho esto para que tengan paz en mí. Jesús te lo recuerda para que tengas paz en Él. En el mundo vas a tener que sufrir, pero confía, yo he vencido al mundo, te dice hoy Jesús. Y Él lo repite esta doble pertenencia. El cristiano, el creyente, está en el mundo y también está en Jesús. Por eso los quebrantos, por eso los abandonos. Pero sucede que de estas dos pertenencias, una es más fuerte que la otra. Por eso Jesús te dice, confíen, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, ya no es el sufrimiento lo que domina, es la paz.
Y esta es la última palabra que Jesús le dirige a sus amigos. A partir de este momento, Jesús va a entrar en el misterio de su última plegaria. En lo sucesivo, Jesús se va a dirigir al Padre. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se entrega totalmente al Padre, y Él te entrega este Espíritu para que aprendas a tener paz y alegría, aún en medio de las dificultades, para que la presencia del Espíritu te embriague totalmente. Pedíselo, escuchando este canto de Ruperto Dorcas, Vino Nuevo. Me siento realizada. Soy fuego, soy fuerza, mi autoridad. Sumergirme quiero yo en tu río. Tu vino nuevo me levanta cuando habito en ti. Cuando habito en ti. Cuando habito en ti. Qué gozo yo siento, un canto nuevo se apodera de mí. Puedo cantar, puedo reír, la tristeza se tiene que ir. Tu vino nuevo me levanta cuando habito en ti. Cuando habito en ti. Fuera de ti es todo lo contrario. Soy como un pájaro sin nido, soy como barco en un naufragio. Se seca mi alma, se apaga mi espíritu, lejos de ti me siento morir. Por eso vengo, fuente de vida, tu vino nuevo me levanta cuando habito en ti. Cuando habito en ti. Cuando habito en ti. Qué gozo yo siento, y un canto nuevo se apodera de mí. Puedo cantar, puedo reír, la tristeza se tiene que ir. Tu vino nuevo me levanta cuando habito en ti. Tu vino nuevo me levanta, se derrama sobre mí. Rómpeme, rómpeme. Si tienes que hacerlo, quiero serlo de nuevo, para que no se pierda ni una gota de tu vino. Tu vino nuevo me levanta, tu vino nuevo me levanta, tu vino nuevo me levanta cuando habito en ti. Cuando habito en ti. Quiero habitar al abrigo de tu sal.
tus alas vivirá.